quizás un poquito engorroso, así que yo voy a tratar de hacerlo más dinámico, que ustedes interactúen, que me pregunten, que vean lo que más les llama la atención. Como hablábamos con el profe, esto está orientado a la formativa, ¿sí? Cuando el chico quizás todavía está en un momento en el cual se pueden corregir muchísimas cosas. Y son ustedes quienes van a estar como primera medida con estos chicos, porque nosotros como kinesiólogos o el médico, quien sea, normalmente en su mayoría lo vemos cuando ya tienen una lesión o cuando vienen con un dolor. Recién ahí hacemos una evaluación y ahí tratamos de solucionar el problema. Lo que muy pocas veces se hace una kinefilaxia, que es la prevención, ¿sí? Así que ustedes tienen que tratar de entrenar un poquito lo que es el ojo clínico, ver qué les llama la atención cuando viene un chico. Ahora vamos a ver si está con la cabeza adelantada, si tiene los hombros para adelante, si está muy jorobado, ¿sí? Si tiene hipercifosis, diferentes cosas que les llaman la atención, tratar de detectarlo primero el problema, después ver qué pueden hacer ustedes y si no recomendar de que se hagan ver con un profesional para tratar de solucionar el problema. La idea es que ustedes saquen provecho de algunos tips, ¿sí? Como para tener en cuenta y puedan planificar de una mejor manera su trabajo, nada más. Bueno, vamos a comenzar con lo peor, que son algunos conceptos. Los conceptos, ninguno es de libro exactamente, son muy personales. Primero hay que hablar de lo que es la postura, que es la alineación de todos los segmentos corporales con un fin determinado en un lugar determinado, ¿sí? La situación de esa postura va a variar. Una postura puede ser estática, es decir, uno está parado de una manera con el cuerpo cuando está quieto, y otra postura la va a tener cuando está en dinámica, es decir, cuando está en movimiento. Yo estoy encargado hoy de hablar de toda la parte estática. Creo que mañana van a dar la parte dinámica, ella va a ser diferente, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la parte estática, ¿sí? ¿En qué consiste la evaluación? Cuando ustedes vean a alguien, lo primero que tienen que tener en cuenta es una primera mirada, ¿sí? Lo que se dice una impresión general. Es decir, alguien llega y ustedes tratar de entender si tiene un patrón anterior, es decir, si está más tirado para adelante, si está más tirado para atrás. Esa es una impresión general. Ni bien llega alguien, ni bien entra a su clase, a su gimnasio, lo que sea, es una impresión general. Después cuando lo vean, hacer una anamnesis y un interrogatorio. ¿Tuviste alguna lesión? ¿Tuviste alguna cirugía? ¿Tenías algún antecedente familiar de que es muy común, por ejemplo, los varos de rodillas, ¿sí? El chueco que sea familiar? Empezar a preguntar e interrogar un poquito a su alumno. Después van a hacer una observación, ¿sí? Solo con la mirada, lo que es una inspección, solo miran. Ya vamos a ver en distintas posturas, frente, laterales, de espalda. Y después yo les voy a mostrar algunas zonas o reparos óseos, mejor dicho, para realizar la palpación y confirmar si una pelvis está en anteversión, si está en retroversión, que por ahí es muy difícil determinarlo con la inspección, que es solo con la vista. Como cadenas musculares, un conjunto de estructuras miofaciales que trabajan en conjunto con un fin determinado, ¿sí? Pueden estar unidas para la estática, es decir, para mantener una postura determinada quieta, o pueden estar unidas con el fin del movimiento. Hoy vamos a hacer hincapié en toda la parte estática. Puse algunas hegemonías primarias, que son algunas funciones primarias que el cuerpo les va a realizar sí o sí, ¿sí? Ante cualquier situación. Por más que ustedes no quieran respirar, en algún momento van a tener que respirar. Por más que ustedes estén mal sentados, van a seguir respirando. Por más que ustedes, por ejemplo, una respiración, otra la nutrición y otra la función estática y la locomoción. En cuanto a la respiración puede ser, ustedes saben que hay una inspiración y hay una expiración. Inspiración toman aire, expiración largan el aire. Puede ser activa o puede ser pasiva. En el caso de la inspiración activa, va a estar el diafragma, van a estar músculos del cuello, ¿sí? Van a estar intercostales, músculos del cuello que tienen los escalenos, esternocleidomastoideo, ¿sí? El más importante de todos esos es el diafragma, ¿sí? El diafragma va a realizar un 80% aproximadamente de la inspiración, ¿sí? Del 100%, el 80% se encarga del diafragma. Después tienen los músculos espinales, serrato, pectoral, hay muchísimos. El diafragma es el que hace el 80%.
En cuanto a la expiración activa también, es decir, voluntaria que ustedes la generan, músculo del abdomen, intercostales, cuadrado lumbar y el triangular del esternón. En cuanto a la pasiva, ahí también está el diafragma, no está escrito, pero también iría el diafragma. Y está la fascia cérvico-tóraco-diafragmática. ¿Saben lo que es la fascia? ¿Sí? La fascia cérvico-tóraco-diafragmática abarca la parte cervical, el tórax y el diafragma. Normalmente hay una tendencia a un acortamiento de esa fascia, ¿sí? Por eso está normalmente aproximada la cabeza al tronco. ¿Sí? Hagan de cuenta que hay una cuerda, ¿sí? Un hilo que va desde acá hasta acá, y eso está corto de tanta función de la inspiración que predomina por sobre la expiración. Siempre va a haber una tendencia a un acortamiento, que ya vamos a hablar bien de algunas patologías, a la inspiración. Por eso hay un dicho de un especialista en posturología que es Souchard, que todos estamos bloqueados en inspiración, todos tenemos un acortamiento en la inspiración, ¿sí? Levantado acá y acortado acá, la mayoría de las personas de las posiciones. En cuanto a la expiración pasiva, es la elasticidad, ¿sí? Del tórax. Nosotros tomamos aire y aunque relajemos, después en algún momento por la propia elasticidad vuelve a su lugar. Ahí dice la principal alteración, desequilibrio a favor del respirador. Otra función primaria o hegemónica es la nutrición o la alimentación, es llevar las cosas a la boca, ¿sí? Para poder llevar las cosas a la boca, que la realizamos en la evolución de tener 4 puntos de apoyo, pasamos a tener 2 puntos de apoyo para liberar los brazos, agarrar comida, llevar a la boca. ¿Vieron la escápula? La escápula uno la ve y está suspendida en el aire, ¿sí? No hay nada que la esté sosteniendo. En este caso, quienes la sostienen de arriba, ¿sí? Son el trapecio superior, el angular o elevador de la escápula, que está del ángulo superinterno de la escápula, se inserta ahí y es el encargado de elevar la escápula, y el pectoral menor, que como ustedes sabrán también tuvo una inserción en la apófisis coracoidea, ¿sí? Esos tres mantienen en suspensión la escápula. ¿Para qué? Para que tome punto fijo, libere el brazo, genere la tracción, aproximación y flexión. Ahí dice la aproximación, primer paso, se suspende la escápula, segundo, traemos, esa es la aproximación que la realiza el pectoral mayor, coracoraquial y el subescapular, que es un rotador, ¿sí? Agarramos y tenemos que hacer esto, rotación interna de hombro. Y después viene por último el sistema de flexión, que es llevar propiamente a la boca, que están los músculos del brazo, bíceps, braquial anterior, coracobraquial, supinador largo, todos los músculos de la cara anterior del antebrazo que hacen esto, y los músculos de la región hipotenar, que son del meñique, los músculos propios del meñique, y los músculos de la región tenar, que son los músculos propios del dedo gordo, ¿sí? Y ahí se completa suspensión de escápula, aproximación y flexión. Llevamos. Como es algo que lo hacemos todos los días, mínimo 4 veces en el día, la tendencia en este caso del miembro superior es a una rotación interna y una flexión. Por eso normalmente cuando uno está de perfil hay una flexión de codo. En una postura normal hay una flexión de codo por ser una hiperextensión. Puede haber una excepción de que haya una hiperextensión, pero en su mayoría va a tener esa tendencia. Ahí dice, principal desequilibrio suele ser a favor de aductores, rotadores internos y flexores. Es un sobreuso, es lo que se hace todo el día. Y otra función, dentro de muchas hegemónicas que hay, puse la estática de la locomoción. Primero la erección, que es la cadena mayor o maestra posterior. Arranca acá y termina en los pies. Van todos los espinales, van rotadores de cadera, va isquiotibiales, glúteos, va popliteo, va tricepsural, músculos plantares, todo lo que va por posterior, la cadena mayor posterior. Es el encargado de un antigravitatorio, hace que nosotros no nos caigamos hacia adelante y que nos mantengamos erectos, ¿sí? Por eso se llama cadena de erección, dada por la cadena maestra posterior. A esa erección se necesita una reagrupación, ¿sí? Eso va a estar dado por dos, principalmente los aductores que están acá y el psoas que está acá. Y toma inserción en columna, ¿sí? Lumbar.
Eso a su vez necesita una estabilización que van a estar dadas por la cara lateral, que dice el glúteo mayor también, pero está el glúteo medio también, glúteo medio, tensor de fascia lata, ¿sí? Después el tibial anterior, cara anterior de la pierna, y peroneo lateral, todo lo antero-lateral. Y una cadena de suspensión que es todo lo que era como anterior de la erección, esto es todo por delante. Músculo del cuello, músculo del tronco, músculo del abdomen, o sea, tórax, abdomen, muslo, tibial anterior también, aductores. Estos son detalles. Esto es importante. De todo lo que dice ahí, en verdad, vamos a sacar 2 tips de cada sector. Ahí diferenciamos fibras estáticas de fibras dinámicas. Como nosotros vamos a hablar de estática, yo quiero que nos concentremos en la parte que dice fibras estáticas. Son contracciones lentas, son contracciones mantenidas y actúan de manera involuntaria, ¿sí? Están permanentemente trabajando. Por eso, ahí abajo dicen las principales patologías que son. Yo le agregaría alguna más, pero están la retracción que no está ahí, que vendría a ser lo más leve, ¿sí? Un acortamiento que es algo intermedio y una rigidez que ya es cuando hay una incapacidad, digamos, para realizar una modificación de una estructura, ya hay una rigidez. Todo esto se da por una hipertonía. Entonces, si la musculatura estática, digamos, su problema es en la hipertonía, supongamos, la rodilla está flexa, ustedes tienen un deportista está con la rodilla flexa. Quien realiza la flexión de rodilla es el glúteo tibial. Que ustedes no vayan a concentrarse en el cuádriceps que hace extensión de rodilla para vencer esa flexión de rodilla, ¿sí? Si ustedes tienen una retracción del isquio, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo grosso. Primero hay que liberar o disminuir la hipertonía del isquiotibial, y una vez que liberamos la hipertonía de ese isquiotibial, o el músculo que sea que está en hipertonía, recién ahí poder trabajar en el músculo contralateral, digamos, o antagonista, se dice. ¿Está? Porque muchas veces dicen, tiene los hombros, tiene una antepulsión de hombros. Bueno, trabajemos todos los músculos de espalda, trabajemos aducciones de escápula. Primero hay que liberar ese enrolamiento, nosotros decimos en RPG, de hombros, ¿sí? Primero hay que liberar. Porque si no hay una guerra de tensiones entre lo que está llevando hacia adelante y lo que nosotros queremos generar hacia atrás, y lo único que genera eso es un aumento de coaptación en la articulación, ¿sí? Volvemos al caso de la rodilla. Si nosotros, en vez de relajar el isquio, empezamos a fortalecer el cuádriceps, lo único que hacemos es tener una fuerza vertical, digamos, un aumento de fricción en la articulación. Sí. ¿Cómo hacemos para liberar esa sensación? Bueno, esto es... ahora, por eso ahí te estoy diciendo, te puedo dar algunas cosas. Siempre hay que ir por parte. Primero hay que evaluar, si hay que enseñar a evaluar, para enseñar a ver qué es lo que tiene alguien. Por ejemplo, vos en kinesiología, vas a estudiar semiología, qué es lo que tiene el paciente. Y vos siempre te vas a la conclusión de qué es lo que tiene el paciente y siempre te va a faltar ese, y bueno, ¿y ahora qué hago? Para no mezclarte tanto, al principio hay que concentrarse bien en qué es lo que tiene, y después tu ingenio como profe te va a dar muchas herramientas. En el caso de lo que es relajaciones miofaciales, yo uso muchas técnicas kinésicas, digamos, mucha mano, técnicas de RPG. En lo que a ustedes les compete puede ser un rolo, usamos mucho rolo. Y si ustedes están acostumbrados a trabajar con manos, hay muchos masajes transversos profundos, se dicen, pero siempre la idea es tratar de generar una relajación miofacial. Sí. ¿Y flexibilidad? ¿Se puede trabajar también? Sí, el problema es que, viste que yo al principio di el concepto de cadena muscular. Nunca es un solo músculo, nunca es un solo músculo, porque el cuerpo está trabajando a través de cadenas. ¿Sí? Por eso el concepto inicial de cadenas musculares. Que ustedes vean al principio a ver qué es lo que tiene, y vas a ver que no vas a encontrar que tu paciente o que tu alumno solo tiene una antepulsión de hombro, ¿sí?
seguro tiene una hipercifosis dorsal, una hiperlordosis lumbar, una anteversión de la pelvis, puede tener un valgo de rodilla, va a ver que no es tan fácil, no es tan fácil. Pero sí pueden ir orientando y entender de que si los pectorales, rotadores internos de hombro son los que llevan el hombro hacia adelante, partir de la base de que hay primero hay que estirar esos, ¿sí? Primero hay que estirar esos, no trabajar los antagonistas. Ahí lo único que generamos en verdad antes de relajar al que está acortado, puede ser acortado, rígido o retraído por hipertonía, es aumentar la tensión en la articulación, ¿sí? Aumentar la coaptación. Lo que tienen que buscar, que después se trabaja mucho con bandas elásticas de alta tensión para descoaptar articulaciones, sobre todo en cadera, por ejemplo, ¿sí? Primero es tratar de disminuir el tono, flexibilizarlo, ¿sí? Después hay muchas maneras de traccionar, ¿sí? Siempre una tracción, tratar de coaptar, tratar de liberar un poquito la articulación. Entiendan de que si no relajan primero ese músculo y van a fortalecer, porque siempre hay que fortalecer, hay que fortalecer, hay que fortalecer. Primero hay que liberar una zona, buscar, tratar de encontrar algún ejercicio, que hay 1000 variantes, ¿sí? Ustedes como profes tienen muchísimo más ingenio. Primero disminuir el tono, buscar una descoaptación y después sí trabajar todo lo que quieran. ¿Sí? No sé si... Sí. Esa liberación que dice, Sí. ¿se hace en una sesión y después se trabaja el antagonista o por lo general trabajas lo que es liberación, flexibilidad, lo que sea, en una sola sesión? Es que eso va a depender del caso. A veces está el paciente muy complicado y prácticamente no puedes mover. Vienen con un hombro congelado, ¿sí? Hay una tendinosis del supraespinoso, por ejemplo. No pueden levantar el brazo. Lo que se puede hacer en esta sesión es poco y nada, ¿sí? En verdad, yo como kinesiólogo lo que busco es tratar, primero hago una evaluación, trato de disminuir el tono, con mano de escoapto, técnica de RPG, que es una especialidad de la kinesio. Una vez que el paciente empezó a mover, ahí sí lo empezamos a combinar con ejercicio. Y hay otras veces que vienen, por eso depende de la gravedad. Lo que vamos a buscar es que ustedes como profes traten de detectar el problema antes, ¿sí? Que no caiga el paciente ya con una lesión severa. Pero eso va a depender del caso. Es como que vos tengas un alumno que nunca hizo actividad física, ¿sí? Tenés que arrancar despacito, ¿sí? De manera muy progresiva, a que caiga un día para que no entrene 3 semanas porque está de vacaciones un deportista de alto rendimiento. Va a ser diferente, ¿sí? Pero la idea de la pregunta era, como decía el profesor, o sea, de tratar de, si tenemos un alumno, de corregir. Era más por ese lado, nada más. No. Por eso, yo lo que necesito primero para que ustedes corrijan es que detecten, ¿sí? Es que detecten. Esto recién es una introducción explicando de qué es la musculatura estática y qué es la musculatura dinámica. Una vez que ustedes detecten, primero hay que detectar, porque si no pasa por alto y no lo va a detectar y menos lo va a poder solucionar, digamos, ¿sí? Primero vamos a tratar de entrenar el ojo, ¿sí? Mirá, tiene esto, mirá, tiene lo otro. Y después ustedes solo, porque ahora yo les voy a mostrar algunos cuadros de quiénes son los que llevan los hombros hacia adelante. Y partiendo de la base, como yo les dije, de que hay que alargar lo que está cortado, ¿sí? Se van a ir reacomodando toda la idea en la cabeza. Lo que pasa es que no es fácil. Tenemos un año para hablar de evaluación postural, de postura y de corrección. Pero quiero que traten de detectar para después poder corregir, digamos, ¿sí? Que no es simple, no es simple. Quedó claro entonces que el problema está en hipertonía, ¿sí? Que normalmente hay un problema, o sea, que el problema de la musculatura estática es la hipertonía, entonces no hay que fortalecer, no hay que aumentar el tono, porque ya está aumentado, hay que disminuirlo, ¿sí? Después trabajan el resto, ¿sí? Primero, estirar, tratar de liberar esa parte. Háganse amigos del rolo, excelente, yo lo uso permanentemente, ¿sí? El rolo hace un masaje miofacial. Hace algo similar a lo que nosotros después hacemos con mano. Yo hay pacientes que trabajan hasta con los codos. Depende de la tolerancia del paciente, depende de qué actividades hace. Pero
la base del trabajo es muy similar, ¿sí? Genera una compresión profunda y en sentido transversal a las fibras del músculo, ¿sí? Entonces lo que hace es ir rompiendo adherencia. Sí. El roller también sirve para desechar el ácido láctico que queda en el músculo. Los desechos del ácido láctico. Como tarea a tu pregunta, a la pregunta de él. Sí. Intervengo yo, digamos, porque Sí. como tarea posterior a una, digamos, la actividad donde haya CO2 láctica, el efecto de esponja, digamos, lo que puede generar el masaje con el foam, puede tener ese efecto. O sea que vos, entre las numerosas posibilidades de tareas de recuperación que tenés post actividad física, respondo porque me parece que va para de profe, digamos. Una de ellas es utilizar el foam roller, ¿sí? A manera de que el masaje genere un efecto, digamos, de esponja y de remoción del ácido láctico intracelular. Sí, o sea, la pregunta sí. Vamos a trabajar con el foam roller el módulo que viene. Nosotros, por ejemplo, después de un deportista que terminó un entrenamiento que fue muy exigente, un partido, lo que sea, es una de las herramientas que se usa. Después se hace hielo, después yo le pongo las botas compresivas para acelerar y favorecer el drenaje. Hay muchas, el rolo es un elemento, ¿sí? El rolo es uno de los elementos. Hay muchas cosas para usar. Siempre tratamos de lograr o llegar a un mismo objetivo. Ese es uno de los elementos. Esto es una muestra inicial de cuáles son las posiciones, frente, perfil y espalda, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que pueden usar? Ahí hice un fondo cuadriculado, una cuadrícula, que la habrán visto alguna vez, es como, ¿sí? Como un panel atrás, cuadriculado, el paciente se para de frente y eso nos ayuda a tener referencias verticales y horizontales. Hay la plomada, la del albañil, ¿sí? Se cuelga un hilito en la punta de la plomada y se evalúa la línea. Un láser, yo no uso ni el fondo cuadriculado, ni la cuadrícula, ni la plomada. Uso un láser, una aplicación del celular, uso una cinta métrica a veces, pero lo más importante, y la mayoría de las veces no uso nada, porque con el ojo clínico es lo más importante. El láser es este, ¿sí? En vez de usar una plomada uso esto, digamos. Es un láser. Una aplicación del celular que después les voy a mostrar, uno saca una foto, automáticamente la pasa y ya hace un fondo cuadriculado, digamos, como que uno tuviese una cuadrícula. Es más práctico, a eso hoy. Uno hace la evaluación en cualquier lado, acá vos te parás, una cuestión de practicidad. Pero el ojo clínico está en mayúscula, y eso es lo más importante. Es lo más importante. Nosotros en la forma, RPG significa reeducación postural global, es una especialidad de la kinesiología. Nosotros en toda la formación jamás usamos una cuadrícula, jamás usamos una plomada, no usé un láser, no usé una aplicación. La inspección, que es la observación, y mano, palpación de reparo óseo. Nada más, nada más. Frontal, ¿qué tienen que tener en cuenta? Van a hacer una línea, ustedes la pueden hacer imaginaria en caso que no usen ningún elemento. De frente, cuando lo tienen a sus alumnos, tiene que ser una línea que tiene que ir recta, vertical, que tiene que pasar por el tabique, por el mentón, para que tenga una buena postura, ¿sí? Tomen como punto de referencia el tabique y de ahí que baja una línea recta. Tabique, mentón, esternón, puede ser el ombligo, pubis, espacio intercondilio en rodilla y espacio intermalleolar entre los dos malleolos internos, ¿sí? O tibiales. Esa tiene que ser una línea recta. Eso sería una postura ideal, digamos. Una posterior también tiene que ser recta, siempre tiene que ser recta la línea. De una protuberancia, si se tocan acá en el occipital hay como una bolita, esa es la protuberancia del occipital. Pasar por todas las apófisis espinosas, que son las posteriores de las vértebras, cervicales, dorsales, lumbares, sacras. Pasar por el coxis, línea interglútea, ¿sí? Un espacio entre los glúteos. Y de nuevo, línea intercondilia a nivel de rodillas y línea intermalleolar, vertical. Ahí está. El de su izquierda es la de frente, viéndolo de frente, una línea recta, y la de la derecha es la línea recta viéndolo de espalda. Lateral, también tiene que ser una línea recta, tiene que arrancar,
meato auditivo externo, ¿sí? O el oído, acromion, ¿sí? Cadera, trocánter mayor, se tocan acá, van a sentir el hueso, y si la rotan a la cadera, ahí lo van a localizar más rápido. Centro del eje de la rodilla, puede ser también cabeza del peroné, está en la misma línea. Y del malleolo peroneo o malleolo lateral, un poquitito más adelante, en la línea o en el borde anterior de ese malleolo. Ahí se ve. Esa es la línea, la vertical. Esto es para que tengan un pantallazo inicial de cuáles son las posturas. Le vuelvo a repetir los pasos que tienen que tener en cuenta. Ahí dice impresión general, anamnesis o interrogatorio, antecedentes familiares, antecedentes quirúrgicos, lesiones, desgarros, lo que sea. La inspección, ahí es cuando ustedes empiezan a ver de manera más detallada, de frente, de costado y de espalda, la palpación de reparos óseos y la conclusión a la que van a llegar. Mi alumno tiene tal alteración. Voy a encarar mi preparación física por este lado. Comenzamos con esto. La impresión general, como yo les dije, es que ustedes ni bien ven a alguien, practíquenlo cuando van a su casa con su mamá, su papá, su hermano, su tío, su novio, su novia, lo que sea. Hay tres grupos. Anterior, cuando uno está tirado un poquito más hacia adelante. Posterior, cuando está tirado un poquito más hacia atrás, la mayoría son anterior. O mixto, cuando tiene un poco y un poco. ¿Sí? Un poco de lo anterior, porque hasta en eso es complicado el cuerpo, y un poco de lo posterior. No es ni muy ni tan. Tiene un poco de una cosa y un poco de lo otro. La mayoría son o anteriores o mixtos. El anterior que tiene, normalmente si arrancamos de arriba hacia abajo, ahí es una rectificación cervical, pero una rectificación cervical que sería esto, con adelantamiento de la cabeza. ¿Sí? Lo que tendría que ser la curva, una lordótica o la lordosis, si usted la ven de perfil a la cervical, tiene una curva, una pancita hacia adelante, ¿sí? Una convexidad hacia adelante, una concavidad posterior, va a tener una rectificación con una antepulsión. A nivel dorsal, una hipercifosis, es decir, una joroba, digamos. ¿Sí? Si vamos más abajo, una hiperlordosis lumbar, sacando un poquito más de col, ahí. Si vamos más abajo en la pelvis va a tener una anteversión pélvica. Si vamos más abajo va a tener una genuvalgo, ¿sí? Pata de catre. Puede tener un varo, pero no es muy común. Y el varo va a ir combinado con sí. ¿Puede traer una cifosis, por ejemplo, el adelantamiento de la cabeza a un acortamiento de isquios? Por ejemplo, en un chico que usa lentes, una problema de vista y tenga a enfocar en buscar, ¿puede traer un acortamiento de isquios ideales, por ejemplo? Sí, todo puede ser. Todo puede ser. Normalmente es más cuando tiene una tendencia más a la flexión, que ese es el patrón posterior, pero sí, ahora yo después le voy a mostrar un caso que es combinado, en verdad, que está adelante, es posterior porque está derecho, erguido, pero tiene los hombros hacia adelante. Puede ser mixto, sí, puede ser. Y va a tener, el anterior va a tener una tendencia al pie plano, ¿sí? Va a tener un pie plano, y el posterior todo lo contrario. Va a tener una hiperlordosis cervical, ¿sí? Es decir, va a estar aumentada esa curva. Normalmente va a tener la mirada en ascenso, en vez de mirar al horizonte va a mirar un poquitito más hacia arriba, el mentón hacia arriba, es una hiperlordosis, llevando la cabeza hacia posterior. El dorso plano, ¿sí? Esa curva que tendría que estar así, ¿sí? Que es una cifosis, va a estar plana, va a estar disminuida. Puede tener una hiperlordosis lumbar, va a tener una tendencia a la retroversión pélvica, ¿sí? Porque ahí volvemos a lo mismo por incidencia de los isquiotibiales. Va a tener una tendencia al genuvaro flexo, ¿sí? De nuevo por los isquiotibiales, es un poquito más común del posterior, pero si es mixto puede tenerlo, ¿sí? Por eso te digo, si es posterior puede tener algo de anterior que esté tirado hacia adelante y también con las rodillas flexas. Sería un mixto. Un poco de lo anterior y un poco de lo posterior.
Nosotros cuando hacemos la evaluación en RPG separamos en zonas, en 6 zonas. Y en base a eso vamos determinando si es anterior o es posterior o es mixto. ¿Sí? En 6 zonas. La cabeza, ¿sí? La parte cervical, la parte dorsal, la parte lumbar, ¿sí? La pelvis, rodillas, y la parte de pies, los calcáneos. A diferencia del anterior, el posterior va a tener un pie cabo, va a tener una tendencia a pie cabo, y el talón o el calcáneo va a ser un talo varo. ¿Sí? Si es chueco, digamos, ¿sí? Si ustedes están viendo de espaldas, este es está parado así, este es un calcáneo, están viéndolo de espaldas, va a estar así, ¿sí? Pisando más que nada con la cara externa del pie, el arco externo del pie, ¿sí? Así. Y el plano normalmente, si ustedes lo están viendo de espaldas, estaría así. ¿Sí? Ahí está el pie, ahí. ¿Sí? Pie plano, ¿sí? Eso es lo puro anterior y lo puro posterior. Y el mixto es que tiene un poco de uno y un poco del otro. Hay algunos que son muy evidentes, uno lo ve y dice, este es típico posterior, y el otro que lo ven es, este es típico anterior, y otro que confunde un poco. Por ahí viene la palpación después, para confirmar algunas cosas. Esto es un poquito... Mira, acá dice, por ejemplo, la antepulsión de cabeza, la rectificación, en un caso anterior, la rectificación de cabeza, la antepulsión y la flexión anterior, ¿quiénes lo van a hacer? La cuerda anterior, o fascia cérvico-tóraco-diafragmática, que te va a la cabeza hacia adelante, los escalenos, el esternocleidomastoideo, ¿sí? Todo eso que te lleva para adelante, y los prevertebrales que están acá. Entonces, en vez de trabajar la parte de extensión de cuello, vos empezarías a liberar, ¿sí? Esto es muy manual, esta zona es muy manual. Nosotros la trabajamos todo con manos, digamos. Ustedes también pueden usar técnicas de elongación de escaleno, de esternocleidomastoideo, eso es... Pero ahí, ¿qué harías en ese caso? Liberarías eso, empezarías a elongar esa musculatura, ¿tá? Antes que trabajar lo posterior, ¿sí? Y por esifosis, ¿quién lo da? La cuerda anterior, ¿sí? Lo que hablábamos de la fascia cervical. Esa fascia, que yo no la conocía, digamos, no la conocí después en RPG, digamos, es fundamental. Es más importante que cualquier músculo. Es una fascia cérvico, tóraco, diafragmática. Abarca cervical, tórax y tiene una inserción en diafragma. Eso hace que el diafragma esté elevado y que la cabeza esté adelantada. ¿Sí? Si tiene una hiperlordosis lumbar, en psoas empezarías a trabajar elongaciones y flexibilidad de psoas. ¿Sí? Mucha movilidad de cadera, mucha estiramiento de psoas, pero ahí tenés que cuidar, siempre pensando en que son cadenas musculares, cuidar mucho de las compensaciones, porque eso es lo que tiene el cuerpo, es muy vivo para ir adaptándose a cosas malas. Se trata siempre, tendrías que tener cuidado con las compensaciones. Por eso este cuadrito es más que nada explicar qué músculo genera cada alteración. El genuvalgo, quiénes lo realizan. Esto después se lo pasamos, ¿no? Sí. Para no hacerlo tan... Lo posterior, lo mismo, ahí detalla cada músculo. En caso que yo tenga una hiperlordosis cervical con la mirada ascendida, digamos, después de una retracción posterior, no voy a empezar a trabajar los músculos del cuello de adelante para tratar de vencer lo posterior. Venzo lo posterior primero, después si quiero trabajo el cuello de la manera que más le guste. Anamnesis, como les dije, ahí antecedentes familiares, traumáticos, si hay actividad física o no, qué actividad física, qué trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el que te dice yo trabajo en una oficina y me paso 8 horas sentado, normalmente va a tener una retroversión de pelvis, ¿sí? La primera hora puede estar bien sentado, después va a estar sentado de cualquier manera, despatarrado, tirado, casi como están sentados ustedes, porque ya están cansados, eso es lo que pasa, es una realidad. Y ahí ya tienen algo de información de entender, bueno, él se pasa tanto tiempo del día de estar en esta posición, y ahí se empiezan a armar ustedes su esquema, que al principio es, después van a tener que empezar a escribirlo para ordenarse. No es simple. ¿Qué tienen que tener en cuenta cuando miran de frente? En primer lugar, la cabeza,
¿sí? Vamos a arrancar siempre de arriba hacia abajo. Que la cabeza, si lo ven de frente, van a ver si está inclinada o no. Si está inclinada a la derecha, está inclinada a la izquierda. Si tiene rotación del mentón, ¿sí? Si tiene rotación e inclinación, porque a veces no siempre va a tener solo una inclinación. Si tiene una retracción del esternocleidomastoideo, el esternocleidomastoideo hace esto, ¿sí? El de un lado. Flexión, inclinación homolateral y rotación contralateral. Entonces, ese alumno suyo, por ejemplo, tendría varias desviaciones. Tendría una flexión, tendría una inclinación y tendría una rotación. Eso es lo que hace el músculo, ¿sí? En el caso de... Después, miran las clavículas. Siempre sin ropa, ¿sí? Siempre sin remera, con un short, una calza, lo que sea. Las clavículas, ¿sí? Ven si están elevadas. No se olviden que los músculos del cuello, si toman inserciones en las clavículas, sobre todo el esternocleidomastoideo, la pueden levantar, ¿sí? Acá, ascenderla, los escalenos van ahí, la pueden tener ascendida, pueden tener más ascendida un lado que el otro. Si tiene rotada la cabeza, seguramente va a tener un ascenso de la clavícula del lado afectado. Los hombros, si tiene, y siempre viendo de frente, si está uno más inclinado que el otro. Los codos, pueden evaluar el valgo. El codo tiene un valgo normal, ¿sí? La normalidad del codo es que tenga un valgo. Hay que ver si no está exagerado ese valgo o si hay casos que hay varos. Son raros. La uría tiene un valgo de codo. Después, sí. El ángulo, triángulo de la talla, que es esto, ¿sí? Es este espacio de acá. Como ustedes lo ven, por ejemplo, ¿qué información les va a dar que ustedes vean que hay un lado que tiene más amplio que el otro? La inclinación del tronco, ¿sí? Si yo estoy inclinado, va a ser más amplio el espacio, el triángulo de la talla de un lado que del otro. Ustedes ahí ya tienen información de que hay una inclinación del tronco, ¿sí? Normalmente de frente van a ver las inclinaciones. Después los muslos, las rótulas, a ver si están ascendidas, a ver si están rotadas hacia adentro. Y de frente van a ver las rodillas. Si hay un valgo, si hay un varo, ¿sí? Esas son las dos cosas que van a ir viendo. Y pueden ver los pies, ¿sí? Si hay un pie plano, ¿sí? Este es un ejemplo. Esto lo hicimos ayer. Es un deportista de alto rendimiento, es un jugador de rugby profesional. Está hiperentrenado. Muy buena musculatura, condiciones físicas espectaculares. Pero ese hombre está un poquito más caído, ¿no? ¿Sí? Lo que yo le hablaba del ángulo o triángulo de la talla, ¿cuál es más grande? ¿Este o este? ¿Este? ¿Ah? Ahí yo lo puse en dos posiciones. La más común, la que hace la mayoría, es con los pies así o bien juntos, pero apuntando hacia adelante. Nosotros en el RPG hacemos así, 10 y 10, digamos. Talones juntos y las puntas de los pies hacia afuera. Esa es creo que la única variante en la evaluación de datos. Acá no se llega a apreciar bien, pero él tiene una inclinación de la cabeza y una rotación del mentón, ¿sí? Después tiene un hombro más descendido. Lo que yo le hablaba del ángulo. Esta mano que llega más abajo que la otra tiene una relación porque está el hombro descendido. Ahí hay un espacio, ¿sí? Tiene un varo. No es muy significativo, pero tiene un varo. Si lo vieran al papá, tiene así las rodillas. Si bien tuvo lesiones, tiene artrosis, la artrosis lleva a las deformaciones posteriores, hay una incidencia familiar en ese caso, ¿sí? Esta es la misma foto, pero utilizando el láser que yo les mostré al principio, ¿sí? Es la misma foto, usando el láser, o en la misma posición, mejor dicho, usando el láser.
Fíjense que arranca bastante bien, ahí no se aprecia, pero el mentón sale de la línea. Es lo que yo les hablaba, que tiene la rotación de la cabeza. Después aparenta corregirse, como que va por la línea media, pasa por ombligo, pasa por pubis. Y ahí se empieza a acercar más a la pierna derecha. ¿Sí? Él ahí no se ve y lo vamos a mostrar de perfil. Pero él tiene una rodilla flexa, ¿sí? Que es la derecha. Ahí está. Y está tumbado hacia el lado de la rodilla extendida. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos cansados y estamos parados mucho tiempo en un lugar? ¿Sí? Hacemos esto. Flexionamos una rodilla, extendemos la otra y normalmente el tronco va sobre el lado de la rodilla extendida. ¿Sí? Y después cuando nos cansamos cambiamos. ¿Sí? Pero siempre va a ser eso. ¿Sí? Siempre va a tener esa relación. Y tiene una cierta lógica en el caso de esto. ¿Sí? Estamos hablando de alguien que está súper entrenado y todo lo que quieran. Pero el alto rendimiento no es salud. Eso sépanlo también. En esta... Inclusive, Mati, es jovencito, ¿qué edad tiene? Él tiene 29 años, no es tan jovencito, pero sí, es joven. Sí. Porque los problemas por ahí se comienzan a pagar, digamos, en general, un poco después de los 30, como los deportistas. Sí. Los problemas relacionados con estas cuestiones, digamos. El típico, a mí nunca me pasó nada antes y ahora comenzó, y bueno. Él, en este caso en particular, así como ustedes lo ven, que está impecable, bueno, tiene antecedentes de la rata derecha, de cirugía de ligamento cruzado anterior. Nunca, por más que sea excelente la cirugía, excelente la rehabilitación, nunca recupera el 100% de esa rodilla operada. Nunca. De la fuerza, ¿sí? Nunca. Puede llegar a un 95, nunca. ¿Está? Es imposible todavía. Quedan muy bien, quedan muy bien. Pero es imposible por ahora igualar lo que es el cuerpo humano, la naturaleza del cuerpo humano. Exactamente igual es imposible. Y lo de la derecha es lo que yo le hablaba de una aplicación. Pongo la foto en la aplicación y ya automáticamente me pone una cuadrícula. La línea verde que ven es lo que él debería hacer. ¿Sí? La línea verde es como él debería hacer. Le da casi en el medio del ojo derecho. Los otros puntitos son como él está. ¿La aplicación esa es 100% certera o no? ¿100% qué? Certera. Sí, porque en verdad lo que vos haces es llevar los puntitos rojos, eso que ves ahí, a los reparos, nada más. ¿Sí? Y desde el punto inicial que vos ponés, esa aplicación genera una línea derecha. Nada más. Vos después haces y ahí te saca el ángulo. En verdad yo borré, pero te pone el ángulo de inclinación, todo está bueno, pero para no hacerlo más. Pero él tendría que estar como la línea verde y está como la línea de la derecha, ¿sí? Eso es viendo de frente. Viendo de espaldas, tienen que, ¿se acuerdan de la línea que yo le dije que nace en la protuberancia del occipital, baja por toda la apófisis espinosa, línea recta por el medio del cuerpo? Se aprecia mucho más de espalda, ¿no? Que de frente. Y tiene mucha masa muscular y eso se hace notar aún más. Vuelvo a decir, no se llega a ver, pero hasta aparente tener hasta un rollito ahí de ese lado, ¿sí? Por la inclinación. Fíjense que volvemos a ver que este espacio es muchísimo más grande que este. De hecho, esto es más ancho que esto, ¿no? La inclinación tiene un hombro, este es mucho más alto que ese, ¿sí? Si vamos, esa es una foto sin nada. Esta es la misma foto con el láser que uso. Fíjense cómo todo el hemicuerpo izquierdo de él sale prácticamente de la línea recta. ¿Sí? Normalmente las inclinaciones del tronco no se presentan con una sola curva. ¿Sí? O sea, ustedes muy raro que tengan un alumno, puede pasar, porque no existe el 100% del cuerpo. Pero normalmente cuando uno tiene una curva, por ejemplo, alta o dorsal hacia izquierda, viene una contracurva hacia el otro lado, lumbar. ¿Sí? O tratar de hacer una corrección. El cuerpo, vuelvo a decir, es bastante inteligente y fíjense a nivel lumbar cómo se nota muchísimo más esta masa espinal, la del lado derecho, ¿sí?
que si uno va a la lógica es la relajada o la distendida o la debilitada. En la parte lumbar, que viene a ser la contracurva, hay una tensión súper importante de la espinal del lado derecho, que en teoría es el lado que no está inclinado, ¿sí? Porque quiere corregir esta curva, tiene una curva compensatoria. Es una curva con una contracurva. No sé si llegan a ver, acá capaz se nota mucho más este músculo del lado derecho que este, del lado izquierdo. ¿Sí? Ahí observan que la escápula está muchísimo más en abducción, digamos, ¿sí? Eso hace que el hombro se lleve hacia adelante. Ahí con esta imagen sacan muchísima más información que la de frente, quizás confunde un poquito más. Esto está bastante aceptable, ¿sí? Que es la pelvis, los ilíacos. Y todavía no llegamos a ver lo que yo les quiero mostrar de la flexión. Esto es con el láser y esta con la aplicación. La de la derecha con la aplicación. ¿Sí? Ahí se ve bien que hay una tic-tic. Esto después lo van a tener, es qué es lo que generó el dorso plano o la rectificación dorsal. Esto después, si yo les puedo nombrar ahora, pero después para que lo lean, digamos, si vamos a ir. De lateral, yo le hablé una línea recta desde el meato auditivo, acromion, trocánter mayor, eje de la rodilla y malleolo. Esta foto de su izquierda no coincide en nada salvo en el malleolo, salvo en el tobillo. Es el único punto que está en buena ubicación, digamos. ¿Por qué? Porque él está en flexión, lo que hablábamos de la rodilla flexa. Viste que él es así, ¿sí? Si bien tiene una antepulsión de hombros, tiene el tórax elevado. Fíjate la cabeza, si bien él está tirado para adelante, él tiene hasta una mirada medio elevada, cuello corto, tiene mucho trapecio, entonces está elevado, se acorta el cuello, se levanta el mentón, él está así. Y tiene las rodillas flexas. Él está tirado hacia adelante. Esta línea roja debería ser como esta. Ahí yo lo corregí, fui con las manos un poquito, vení más acá, para la foto nada más. Y medio que se está riendo porque no aguantaba. O sea, él sentía que se caía para atrás. Él, estando derecho, sentía que se caía para atrás. Su posición cómoda, porque el cuerpo inteligente y siempre busca para seguir adelante con todas las funciones hegemónicas de la hablada, sigue. Empieza a meter compensaciones en la postura y sigue. Esto es lo que debería hacer. Y así todo no llega a pasar por la rodilla porque él tiene rodillas flexas. ¿Sí? Pero va, bueno, va bastante aceptable, arranca en el borde anterior del malleolo, pasa casi por el eje de la rodilla, es aceptable lo del trocánter, pasa bien por el acromio y fíjense que su cuello es recto, tiene una rectificación a lordosis, así. Ahí está en la posición que debería hacer. Esto es lo que debería hacer. Esto es lo que él está así. Esta es una foto real de cómo su postura cómoda. La línea verde que ustedes ven, esa es la que debería ser. Pero fíjense, usando la cuadrícula, fíjense dónde arranca el calcáneo acá y dónde está la rodilla. ¿Sí? Esto es una diagonal. Eso es directamente una diagonal. Los dos perfiles. Siempre cuando van a observar en la vista lateral, en los dos perfiles. Derecho, izquierdo, derecho, los dos. Volvemos a lo mismo. ¿Qué músculos son los que generan todas las insuficiencias o alteraciones? Después lo verán. Este es un test o evaluación, pueden llamarle test de AM, que es para evaluar que tiene una escoliosis o no. Yo lo usé para mostrarles primero la flexión que él tiene de rodilla. ¿Sí? Fíjense cómo de acá a acá es más o menos una línea recta. Es oblicuo hacia atrás, pero es recta en comparación con esta. De la rodilla a la cadera. Hay un punto de quiebre acá. Esto tendría que estar recto, ¿no? Esto tendría que estar recto.
Esta es la rodilla derecha, esta es la rodilla que él tiene más flexionada que la otra. Ustedes viéndolo de perfil, no se llega a ver bien, pero se ve solo la rodilla derecha, no se ve la del otro lado. Después miren acá, eso está plano, ¿sí? Cuando uno se tira hacia adelante, eso tendría que ser una curva hacia adelante. Esa región lumbar está plana, tiene una rectificación a una hiperlordosis, digamos. ¿Se acuerdan que yo les mostré la masa de los espinales lumbares que estaban en muchísima tensión? Con eso lo lleva hacia atrás. Al punto que cuando los quiere elongar, queda recto. Ustedes pueden apoyar un vaso ahí, literalmente, y el vaso se queda. Acá no se observa bien en la clavícula, en la cuadrícula, pero es paralela esta línea de la cuadrícula con esta línea lumbar. Y fíjense cómo hay un punto de quiebre como un tobogán, en vez de ser una curva parejita ahí, viene recto y casi recto ahí, ¿sí? Pero sigue siendo recta la parte dorsal, ¿sí? Tiene una rectificación dorsal también, una rectificación a hiperlordosis ahí y una rectificación dorsal. Y fíjense lo que yo le hablaba de la cervical. Si yo le pedía que baje la cabeza, pero me decía me caigo. Tiene la cabeza para atrás. No puede bajar el... ¿Ven? La cabeza. Tiene una línea recta ahí, una línea recta ahí y de nuevo acá. Es esto. En teoría tendría que ser como la línea verde. La alineación de sus puntos. ¿Por qué hace eso? Porque tiene un acortamiento posterior. Tanto de pantorrilla. Él entre todo esto tuvo pubalgia, desgarro de rotador de cadera. Me enteré de 3 desgarros iguales, nada más 3. Obturador interno. Ahora tiene una tendinitis en el Aquiles derecho, que tiene acortamiento. Tiene tensión en ambas fascias latas, ¿sí? Él tiene un varo. No se olviden que el varo, después cuando vean de nuevo el cuadrito de todos los músculos, el varo es el que, en el varo generado por los abductores de cadera, digamos, ¿sí? Ahí. Tiene mucha tensión en glúteo medio, mucha tensión en el tensor de fascia lata, tendinitis en el Aquiles derecho, que es el del lado del acortamiento. Es histórico en él las contracturas en el isquiotibial, contracturas fuertes, también del lado derecho. Hace mucho excéntrico, ¿sí? Mucho ejercicio excéntrico. Tiene un rolo. ¿Qué hace él? Volviendo a tu pregunta, tiene un rolo. Su mejor amigo. Pelotas de hockey, ¿sí? Porque tiene acortamientos no solo en la inserción son biarticulares, isquiotibial y biarticular no. Entonces, se sienta, pone una mesa, pone la pelotita o una pelota de pool, acá, de lado a lado, una inserción en el isquion, rolo en el cuerpo, el músculo, rolo en pantorrilla y mucho excéntrico. Está haciendo nórdicos 2 veces por semana y peso muerto a una pierna. Son todas cosas que está al margen de toda la parte kinésica. Esto es viendo del otro lado. Fíjense, esta línea verde es la que debería ser. Delante de la línea verde van a ver que hay como que hay piel todavía. Es la rodilla del lado derecho. ¿Sí? Cuando ustedes lo veían en el otro perfil, ven solo la derecha, ven una sola rodilla ahí. ¿Sí? Acá. Que es la rodilla derecha, porque está flexa. Está así. ¿Sí? Cuando la ven del otro lado, está así. Así se ve. ¿Sí? De perfil no debería verse la rodilla que está en el fondo, ¿sí? No debería. Como él tiene una flexión de rodilla, se la ve. La palpación. La palpación son la de los reparos óseos. Si alguien quiere, viene acá, pasa conmigo y yo les muestro un detalle nomás de los ilíacos, de las pelvis, para ver si está en una anteversión, una retroversión, es algo simple.
subimos, ¿no? Sí, sí. No más luces. Sí, pero... Sí. Subimos, ¿no? Aquí al medio. Otro. De perfil lo van a evaluar así. La espina ilíaca, van a buscar primero la espina ilíaca anterosuperior, que está acá. Después vieron que hay unos huequitos en la espalda. Ponete espalda. Bien de espalda. ¿Son estos? Se llega a ver, en la mayoría se ven. De esos huequitos van a poner 2 dedos y van a tomar como punto de referencia ese punto, ¿está? Volvemos a poner de perfil. Entonces, buscamos la espina ilíaca anterosuperior. Su mano es más o menos como la mía, pero a veces le puede tocar a un paciente más chiquito o un paciente más grande, entonces siempre se pide la mano del paciente, 2 dedos, desde el huequito, ponemos un dedo en el borde inferior, ponete espalda, ahí, ¿sí? Ponete perfil, puedes sacar la mano y ahí ven cuál está más arriba del otro. Está más abajo este, ¿no? Sí. Una retroversión. ¿Sí? Es fácil, somos reparos óseos, esa es la palpación. ¿Cuál es el punto posterior? Mati, ¿el punto posterior cuál es? También la espina ilíaca. Ah, posterior. La espina ilíaca, en él mucho, no sé si se llega a ver los huequitos de él. Pero si no lo palpan, y acá está. Okay. En verdad van a tocar entre la unión entre el sacro y el ilíaco, ¿sí? Es la sacroilíaca. Ahí. Y ahí está el puntito. De ahí 2 dedos del paciente, en caso que, porque si es un niño, esto está orientado a la formativa, ¿no? En la mano más chiquitita, más o menos se considera que 2 dedos del paciente, abajo es el punto que se toma como referencia, 2 dedos, punto de abajo, y de perfil lo pone en la red. Eso es algo para sumar en cuanto a la palpación. Después, confunde también la parte de la rectificación, si hay una lordosis, si hay un... Palpamos. Prácticamente a él no se le sienten las apófisis espinosas. Prácticamente. Se siente la primera, que es la C7. ¿Sí? Bueno, siempre me relaja. Eso, ahí. Siempre le pide al paciente que se relaje, ¿sí? Que se ponga en la posición normal. Porque en verdad yo ahora mientras tanto voy hablando, pero siempre es en silencio. Porque si decimos, mira, tiene el hombro así, se va a empezar a ver, mira, tiene es perfecta la postura de repente. Relajada. Tiene un cuello relativamente corto. Tiene una lordosis, ¿sí? Así. Y algo que es importante, que también es fácil hacerlo, es ver, ponen así, apoyan el antebrazo, arman una línea recta en el dorso y la suben. La distancia de mi mano a su cabeza es la antepulsión que él tiene. Él tiene unos 4 dedos, más o menos, 4 dedos y un poquito más. Si quieren ser más exactos, agarran 1 centímetro. Y lo miren. Repito, cara anterior del antebrazo, apoyamos columna dorsal, tomamos como punto de referencia su sifosis dorsal, que la tiene. 4 dedos y medio. Hasta 2 dedos se dice de que es aceptable. Ahí tendría que ser, más o menos. ¿Sí? Pero si es hipersifótico, la cabeza propulsada de compensación de la hipersifosis o... ¿Cómo? Si es hipersifótico. Dorsal. Sí. La antepulsión de cabeza es compensación de la hipersifosis, digamos en la comparación que va a hacer, porque si es hipersifótico obviamente siempre la cabeza va a estar
Sí, sí, puede ser siempre, normalmente, por eso hablábamos de las curvas que son compensatorias, normalmente, y siempre el cuerpo trata de buscar la compensación. En el caso de él, a la palpación, por eso siempre se va por parte, se arranca en el cervical, se sienten las primeras, de por sí las del medio no se sienten, porque es lógico que haya una lordosis. Sí. Entonces se entiende que las vértebras del medio están más adelantadas, ¿bien? En él prácticamente no se sienten. Pero sin corregir su cifosis, él podría estar ahí. ¿Sí? Él podría estar ahí. Ahí. Él podría estar ahí sin corregir su cifosis. Él podría tener una cifosis y una columna cervical normal, ¿sí? Pero pero esta es su posición. Yo tengo lo mismo, mi postura así. En general. Sí, y es la general, es lo que hablamos. Cuando yo les hablé de cuál es la predisposición, hay una tendencia al patrón anterior, ¿sí? Hay una tendencia a que estemos así. ¿Por qué? Porque estamos en la etapa en la que estamos mucho tiempo sentados, mucho tiempo con el celular, mucho tiempo con la computadora, ¿sí? Y muy poco tiempo con la postura. Entonces, todas las actividades, yo les hablé de una función primaria que es la del comer, es mantener la escápula en el lugar, aproximar, flexionar y elevar, es algo que hacemos todos los días. Entonces hay una tendencia a tener ese patrón. Imagínense si estamos todo el día así. Yo estoy todo el día así. Yo estoy todo el día con el celular y estamos todos, me parece. ¿Sí? Entonces, cada vez hay una tendencia mayor. ¿Sí? Así como también hay cada vez una tendencia mayor a la retroversión de la pelvis. Estamos todo el día sentados. Pasamos mucho tiempo sentados y mal sentados. ¿Sí? Otra cosa, de frente, por ejemplo, de frente, si quieren evaluar, bueno, siempre sin ropa, palpan acá, y ahí se van a dar cuenta si tiene una interpulsión de hombros, que nosotros le llamamos enrolamiento o enrollamiento de hombros, que están así. Siempre va acompañado de que las escápulas se abren un poquito, se abducen, ¿sí? El que tiene una hipercifosis, tiene un poquito los hombros se abren. Pero de frente, ¿qué van a ver? Pueden ver el tema de las rodillas, ¿sí? Si tienen un genuvalgo. ¿Qué le piden al paciente? Nosotros evaluamos casi todas las posturas así, 10 y 10, como yo les dije, casi todas, porque se considera de que es una posición en la cual se pone el cuerpo en mayor tensión. Entonces, da menos lugar a las compensaciones, ¿sí? Por más que quiera, en esta postura así, 10 y 10. Salvo cuando llegamos a la parte de rodillas. Ahí vemos que pongan los pies en paralelo, así, y en contacto. Pero que vaya no rápido, que desde 10 centímetros que empiece a acercarse de a poquito hasta que empiece hasta que llegue el primer contacto. O abajo en malleolo o arriba en cóndilos, ¿sí? Pero esto siempre tiene que ser descalzo, digamos, y sin ropa, porque si no acá te engaña la zapatilla y demás. Pero, ¿te crees acá? La zapatilla no. Y si te querés aflojar tu cierre y subirlo. Sí, uno con el sur que... Ahí, ustedes le van a pedir. ¿Subo más de la rodilla? Si podés. Él es flaco, pero en la rodilla suele acumularse grasa. Entonces que no le confunda la grasa, ¿sí? El tejido graso. Vas a empezar a acercar sus piernas. Me parece que puede ser un palo. No, cada uno está hecho. Relaja. Ahí. Un poquito más. Ya, separa un poquito más. Bien. Ya la quita. Ahí. Un poquito más. Ahí ya mi dedo casi no pasa, o sea, yo tengo que hacer fuerza. Quiere decir que no estoy pasando por partes blandas, ni músculo ni grasa, ¿sí? Estos ya son cóndilos. Y fíjense la distancia que hay entre los malleolos. Él no es alguien que quizás ustedes vean y digan, él tiene un valgo de rodilla, pero lo tiene, ¿sí? Lo tiene.
nosotros le pedimos que empiece a acercar de a poquito, hasta el primer contacto, o arriba o abajo. En su caso, el primer contacto es arriba. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Vemos, bueno, tiene un valgo. Y ahí anoten un valgo de nosotros. En RPG ponemos dedos. 2 dedos, listo, anotamos 2 dedos. Así. Y si queremos algo más específico, ponemos el centímetro, pero 2 dedos. Y ahí nosotros tenemos referencias sobre qué trabajar nada más. Pero tiene un valgo. Y es. Separa un poquito. Y es raro, volvemos a lo mixto, porque él tiene mucho arco. ¿Sí? Tiene mucho arco. Lo lógico sería que tenga un pie plano. ¿Sí? Pero bueno, es mixto. Yo le dije que la mayoría de las veces van a encontrar algo de anterior, algo de posterior, y ahí es cuando empieza el bolleré en la cabeza de espalda. Así es. Y bueno, y tiene casi un talo varo, digamos, aparente un talo varo. No es muy significativo, pero está así. ¿Sí? Yo se los exagero, está así. Y es lógico, porque tiene mucho arco, apoyo al arco externo. Sin embargo, lo primero que toca son los cóndilos femorales. Este es un caso raro de un valgo de rodilla que tiene un talo varo. Pero ahí es cuando yo les hablo de los mixtos. El que es anterior arriba puede ser posterior abajo, arriba puede ser anterior y posterior, pero ustedes tienen que entender, a ver, tips que les voy a repetir: la anteproyección de cabeza, que es fundamental, tac, y cuentan cuántos dedos, ¿sí? Fíjense los hombros, palpen, con la menor cantidad de ropa posible, palpen. Acá se resienten. Primero acá tiene como una rectificación en la parte alta. ¿Sí? Acá. Traté de tocar la punta de tus pies. Así. Toco, normal. Lo que pueda. Baja lo que pueda. Bueno, baja. No te sostengas sobre las manos. Cerrar los puños. ¿Bien? No te sostengas sobre las manos. Flexiona los codos. Ahí. Flexiona. Tiene un poquito de acortamiento. O sea, lo ideal es. ¿Puedes ir más adelante? ¿Tira mucho atrás? No tanto, pero sí. Tríceps dural está cortado. Fíjense que sus tobillos no están en un ángulo de 90 grados. O sea, si ustedes tienen en cuenta, para armar un ángulo, yo al estar tan cerca no puedo ver bien, pero a ver, verlo bien. Pero si arman un ángulo entre el pie, fíjense el músculo. Bueno, no sé si te vas a ver, pero está así. ¿Viste? Está en una posición incómoda, él está en una posición incómoda. Fíjense, la pierna oblicua hacia atrás, es un ángulo que se abrió, ¿no? Tendría que estar recto. 90 grados tendría que estar armado ahí para decir que está normal. Pero son cosas que por ahí nosotros no hay muchos pasos a seguir, sí hay cosas para hacer. Después la pueden hacer desordenado, porque además a veces se te pasa y te acordás después, o sea. Pero el adelantamiento de la cabeza me parece importante, los hombros es muy importante, ver si tiene un valgo o un varo de rodilla, ver cómo están los malleolos, ver si se relaciona con lo típico, ¿no?, de un valgo de rodilla o un varo de rodilla. En su caso no es un típico. Los puntitos de los ilíacos, ¿sí?, las referencias, los reparos óseos, ver si están retro o en anteversión. De frente, acuérdense, mirar un poquito el ángulo de la talla, pero eso sí o sí tiene que estar sin ropa. Hasta cuando él quiere enderezarse hace. Sí, pero es corte y antepulsado. Creo que. A ver, la que sigue, perfecto, por favor. ¿Para el glúteo? No sé si. Ahí estamos sí. Ahora vamos a hacer una conclusión.